En el tema de los derechos humanos, una de las violaciones más graves que puede existir es la tortura. La tortura la entendemos nosotros como una violencia de parte de agentes del Estado en contra de una persona y que atenta contra su vida, su seguridad, su integridad, su libertad. La tortura es una herramienta del poder que trata de mantener el statu quo, es decir, las cosas como están. Las secuelas psicológicas que deja la tortura son diversas, tiene que ver con muchos factores, con la historia personal del sujeto sobreviviente de tortura, del contexto en el que se da la tortura, de la edad, del género. Sin embargo, lo que se ha documentado es que la tortura deja secuelas psicológicas en la mayoría de los sobrevivientes. Nosotros creemos que la tortura no es una situación meramente casual o de un solo aspecto. Creemos que la tortura es un control que ejerce el Estado ante una conflictividad como la que vivimos en Ciudad Juárez y como que todavía estamos sufriendo. La tortura es un delito de lesa humanidad y que tiene que ver con agentes del Estado o con terceras personas con la aquiescencia del Estado. La tortura también tiene un impacto en el proyecto de vida, por ejemplo. La gente sobreviviente de tortura, después de vivir un evento de este tipo, cambia su proyecto de vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pueden dejar el trabajo en el que estaban, que pueden dejar de estudiar, que pueden dejar de hacer las cosas que antes hacían, que todo lo que proyectaban para el futuro se modifica, que ya no tienen ganas de continuar con sus proyectos, que a veces no tienen ganas de hacer nada, incluso algunos reportan que no tienen ganas de seguir vivos. En este país realmente no hemos tenido casos de condena de tortura desde el punto de vista de los sistemas judiciales. Los casos que se han llegado a sancionar son casos que se han hecho en el sistema internacional interamericano de derechos humanos. A nivel del país no hay muchos casos, algunos dicen que hay 2 o 3, pero ni eso se tiene claro. La utilización del protocolo de Estambul como una herramienta eficaz para comprobar la tortura, en el entendido que la tortura se comete en lugares donde no hay testigos, donde todos son cómplices de esa tortura y que gracias a este documento que tenemos y que México lo aceptó, pues podemos decir o podemos contar historias terribles sobre cómo actúan los agentes del Estado. Es por eso que yo creo importante que este diplomado que se está dando pues tenga precisamente entender el protocolo, su grado de efectividad y utilizarlo de tal manera que podamos probar que en México existe la tortura. Este protocolo es una herramienta diseñada para la investigación y documentación de la tortura que se realizó por parte de muchas organizaciones de acuerdo y coordinadas por Naciones Unidas y que en muchos países se ha adoptado y se han hecho modificaciones de acuerdo a las culturas y a las condiciones de cada país para documentar e investigar situaciones de tortura. En este aspecto, el trabajo interdisciplinario entre el área jurídica y las áreas de la salud, como la psicológica y la médica, son determinantes para decir si hubo o no actos de tortura y que puedan ser llevados ante la justicia. Digamos, todo curso de actualización, de capacitación es importante porque te permite acercar nuevos conocimientos, te permite actualizar si ya tienes conocimientos, pero sobre todo te permite acercarte a un tema que es muy importante, no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional, pero particularmente en Oaxaca es el tema de la tortura, en donde hay muchas prácticas policiales, ministeriales, prácticas de investigación que utilizaban o que utilizan, siguen utilizando la tortura como un método. Entonces, el que estén aquí funcionarios públicos, activistas, defensores de derechos humanos,
permite hacer una integración de entender por qué la violación a los derechos humanos, particularmente en los casos de tortura, es una violación grave, es una violación que no se permite bajo ningún pretexto, bajo ninguna excusa, y cómo poder tener herramientas para poder hacer la denuncia, la documentación, la investigación y obviamente la prevención también, la sanción de este tipo de casos. ¿No? Yo creo que es muy importante el poder realizar este tipo de diplomados, de cursos, para acercar, repito, los conocimientos, pero sobre todo para tener herramientas en el ejercicio cotidiano del trabajo. En México, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales niegan el uso de la tortura. Organismos internacionales de derechos humanos y organismos civiles de derechos humanos hemos documentado casos de tortura recientes, anteriores, y es necesario que para poder llevar ante la justicia y defender los derechos de las personas que han sido violentadas, que hagamos un trabajo de documentación y de investigación, pero para hacerlo se requiere de capacitación. No podemos investigar algo que no sabemos de qué se trata. En los aspectos jurídicos, muchos abogados no reconocen las definiciones que hay de tortura. En los aspectos psicológicos y médicos, hay situaciones donde ni siquiera conocemos qué son violaciones de derechos humanos. En las escuelas no se conoce esto. Nosotros nos hemos dado a la tarea, junto con otras organizaciones de derechos humanos, de preparar una capacitación a nivel de diplomado para profesionales jurídicos y de la salud, psicólogos y médicos, y que ellos puedan conocer las herramientas mínimas, las herramientas básicas, como son las convenciones, los protocolos y el propio protocolo de Estambul, para que se pueda hacer una documentación y una investigación de la tortura, y esto pueda ayudar a terminar con la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos. Yo esperaría que esto va a tomar un tiempo, pero va a ir permeando, va a ir facilitando que instancias, mecanismos de protección y vigilancia de los derechos humanos logremos documentar desde sociedad civil y los mecanismos desde el propio Estado, logremos avanzar en la erradicación de la tortura en el mediano plazo, ¿no? Si se inhibe el uso de la tortura, si se sanciona la tortura, yo creo que eso va a ayudar poco a poco. Yo estoy convencido de que la sociedad, la cultura jurídica, la cultura política, va entendiendo poco a poco que la violación a los derechos humanos tiene una repercusión, tiene un reproche social, tiene un castigo social, y yo creo que eso, creo que tenemos que seguir trabajando. Falta mucho todavía por trabajar, pero poco a poco podemos ir avanzando.